Y este video llega gracias a Daisy Lee. Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Yo soy el ingeniero Anthony Mel Vicente y en esta oportunidad les voy a compartir la información que tengo sobre lo que es una base de datos. Y vamos con las preguntas. Pregunta 1.2. Mencione 5 tareas realizadas por el DBMS. Bueno, una de las 5 tareas primordiales realizadas por el sistema manejador de base de datos es la independencia lógica y física de los datos. También el acceso concurrente a partir de múltiples usuarios. También las consultas complejas optimizadas, la distribución espacial de los datos y por último acceso a través de los lenguajes de programación estándar. Pregunta 1.3. Mencione 3 funciones que puedas realizar con una base de datos que no puedas hacer con una hoja de cálculo. Bueno, lo que le diferencia una base de datos a una hoja de cálculos, la primera es que almacena esquemas tanto internos, externos y conceptuales de la base de datos manejados por el DBMS. La otra es responder a consultas sobre los datos que contiene y por último ejecutar transacciones. Pregunta 1.4. Distinga entre una base de datos y un sistema de gestión de base de datos. Bueno, la primera parte, lo que es una base de datos, es el conjunto de datos relacionados en conjunto para luego su posterior uso. Como por ejemplo, podríamos comparar una base de datos como una biblioteca, en la cual tenemos un montón de información en la cual después nosotros podemos extraerla. En cambio, el sistema de gestión de base de datos es el conjunto de programas que justamente ayuda a la manipulación, el mantenimiento, la modificación y la extracción de dicha información que se necesita. Pregunta 1.5. Mencione 5 ventajas de un sistema de base de datos y proporcione un ejemplo de cada una de ellas. Una de las ventajas de la base de datos es la mejora en el mantenimiento, que quiere decir que los programas son dependientes de los datos. Otra es la mejora en la seguridad. Un ejemplo sería que no cualquier persona no autorizada puede ingresar a la base de datos. Otra sería la mejora en la productividad, que nos habla más en la rutina del manejo del sistema, que en pocas palabras no quiere decir que ayuda a ahorrar tiempo para la producción de la empresa. Otra sería la compartición de datos. ¿Qué no quiere decir con esto? O sea, por ejemplo, ya tenemos nuestra base de datos y un ejemplo sería cuando alguien hace una consulta o una información sobre esta base de datos, esta compartición puede estar repartida para cualquier usuario que esté autorizado a la ingresión de los datos. Y por último tenemos la mejora en la accesibilidad a los datos. Como dije en el ejemplo anterior, a entrar a los datos. ¿Y cómo se puede hacer eso? Mediante también el lenguaje más común que es el SQL Server, que nos ayuda a ingresar los datos y hacer las consultas respectivas que quiere el usuario. Pregunta 1.6. Mencione 5 desventajas de un sistema de base de datos y explique cada una de ellas. 5 ventajas de la base de datos. Una de ellas es la complejidad, que nos quiere decir que una base de datos, mientras va agregando más información, esto hace que se vuelva mucho más grande y por lo tanto mucho más complejo. Y las personas tienen que estar aptas para poder tener una buena funcionalidad de ellas. Otra desventaja es el coste del equipamiento adicional, que nos quiere decir que aparte del sistema gestionador de base de datos y de la base de datos, también necesitamos equipamiento aparte, en el cual donde se puede almacenar los datos, si es posible, una que se dedique solamente al CGBD. Otra es el vulnerable a las fallas. Como le dije en el ejemplo anterior, toda la información es centralizada en el sistema gestionador de base de datos. Por lo tanto, si pasa un cortocircuito o algo y puede perder información, entonces se debe tener una copia de seguridad. Otra sería el tamaño. ¿Tamaño en qué? Por ejemplo, como se va incrementando los datos, puede ser de los clientes de una empresa, entonces se necesita un disco duro mucho más amplio y también una memoria principal RAM mucho más alta para que pueda correr mejor los datos. Y por último, requiere personal calificado, que nos quiere decir, o sea, personas que estén capacitadas, que hayan tomado curso para poder manejar o manipular los datos que se están haciendo cada vez más complejos. Pregunta 1.7. Mencione 3 responsabilidades del ABD. Bueno, una de las responsabilidades primordiales del administrador de base de datos sería administrar la estructura de la base de datos, establecer el diccionario de datos y por último confirmar la seguridad de la base de datos.
Pregunta 1.8. Proporcione un ejemplo de un usuario final y describa una tarea típica que un usuario pueda realizar sobre una base de datos. Bueno, para entender mejor lo que es un usuario final, nos referimos, por ejemplo, a lo que puede ser un cliente o un comprador que ya quiere el software. También podemos decir que en una empresa serían los empleados o un grupo de empleados que manejan dicho software. Una tarea típica de ellos sería, por ejemplo, cuando hacen las consultas o el mantenimiento o la modificación o la integración de los datos. Y primordialmente, pues, en pocas palabras, la administración de la base de datos. Pregunta 1.9. Explique qué se entiende por lenguaje de programación huésped. Bueno, el lenguaje de programación host es el que funciona como huésped dentro de otro lenguaje. Como podemos decir el SQL, que es el lenguaje de consultas, que puede funcionar dentro, por ejemplo, del Visual Basic, o del C++, o del C# o del FOSPRO, o como también del JavaScript dentro del PHP. Pregunta 1.11. Defina brevemente cada uno de los siguientes términos que se usan en los sistemas de base de datos. Primer término, integración de datos. Para este primer término nos podemos referir a que son datos almacenados orientados a un determinado ámbito. Segundo término, concurrencia. Cuando varios usuarios acceden simultáneamente a una misma información. Tercer término, lenguaje de consulta. Son las que permiten interrogar la base de datos, analizar y también actualizarlas. Cuarto término, consistencia de datos. Cuando hay redundancia en los datos con el riesgo de que haya inconsistencia. Quinto término, restricción de integridad. Son las que se aplican tanto a los datos como a sus relaciones, como puede ser el chequeo de validez. Sexto término, encriptado de datos. El encriptado de datos, podemos decir antes, un texto claro se refiere a un mensaje que es legible, o sea que no está oculto. En cambio, cuando este texto claro se vuelve encriptado, se puede decir que ya se vuelve como un mensaje oculto o una información oculta. Es lo mismo con la base de datos. Séptimo término, economía de escala. La economía de escala nos refiere al beneficio que obtiene una empresa al adquirirla gracias a la expansión que tiene ante sus productos. O sea, mientras mayor productividad tenga de su producto que proporciona, va a tener un menor costo. Octavo término, bitácora de recuperación. La bitácora de recuperación, o sea, como le he mencionado anteriormente, la base de datos a veces adquiere fallas. Por lo tanto, estos datos tienen que estar bien protegidos, con una seguridad de copia. Por lo tanto, también, con esta seguridad se puede adquirir una recuperación de los datos. Noveno término, vista de usuario. La vista de usuario se clasifica primordialmente en tres, en el que es el nivel interno, el conceptual y el externo, en el cual esto se centra más en el nivel externo, ya que describe varios esquemas externos o también conocido como vistas de usuarios, que vendrían a ser como grupos partes de la base de datos. Décimo término, bitácora de seguridad. Obviamente la bitácora de seguridad nos referimos a parte con el encriptado de datos. Si toda esta información ya está oculta, por lo tanto debe haber alguna forma de poder acceder a ella, como por ejemplo los usuarios con su ID de usuario y su contraseña, en el cual les permite poder ingresar a los datos y acceder a la información que ellos necesitan.